los cuidados de enfermería a los pacientes neurocríticos, vamos a ver el tema de la monitorización que estaba incluido en el ¿no? ¿Cuál es el objetivo de la monitorización? Primero, evitar el daño secundario asociado a la injuria cerebral. No queremos, si ya tenemos un hematoma, no queremos que ese hematoma siga creciendo. Si ya tenemos una hemorragia subaracnoidea, no queremos que eso se haga o que genere un vasoespasmo o que genere hipertensión endocraniana. Entonces, para eso nos sirve el neuromonitoreo, ¿ya? También para qué más? Para guiar la terapia médica, para conocer las respuestas al tratamiento. Si yo puse un bolo de osmótico, ¿bajó la PIC? ¿No bajó? ¿Cuánto tiempo bajó? Incrementar la sobrevivencia y la calidad de la misma. Así es, todo nuestro cuidado siempre tiene el objetivo de mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Hay dos tipos de monitoreo, el encefálico, que también se puede clasificar en invasivo o no invasivo, y el sistémico. Ahora, los dos nos van a ayudar porque acuérdense que esto repercute acá. Si mi paciente está hipoxémico, va a disminuir el flujo sanguíneo cerebral. Si mi paciente está hipotenso, de la misma manera, la hipotensión agrava la presión, la hipertensión endocraniana. Entonces, este monitoreo siempre primero va a ser la parte clínica. Eso no lo va a reemplazar ningún monitor. Así yo esté en el mejor hospital del mundo y tenga toda la tecnología. Si yo no sé evaluar a mi paciente, no sé si es hemiparesia, se convirtió en hemiplegia, no sé si esa anisocoria aumentó, no sé si hubo cambios en el contenido del habla. Por más que yo tenga el monitor más avanzado, nada va a reemplazar la evaluación clínica, que tiene que ser oportuna. Es de acuerdo a la gravedad de sus pacientes. Si yo sé que mi paciente está haciendo un vasoespasmo, ese vasoespasmo se va a poder manifestar a través de un déficit motor. Entonces, más seguido tengo que ver que mi paciente no mueva los dos brazos, ya que el habla sea fluida. Muchas veces los pacientes te sonríen y tú piensas que está bien y está fásico. Por eso es importante saber cómo está evolucionando mi paciente, cómo está, qué medida ha dicho la última tomografía, para yo también en base a eso tener más precaución y saber cada cuánto tiempo voy a hacer la evaluación neurológica. Hay técnicas completas que es, por ejemplo, el invasivo, el PIC, la temperatura cerebral, el bulbo. Esto que ya no es invasivo, la electroencefalografía, ¿no? Los potenciales evocados, la pupilometría y el brain for care, que este tipo de monitoreo no está todavía en nuestro país, ¿ya? Pero es un monitoreo de presión intracraneal no invasivo a través igual, evalúa las ondas de la PIC, pero es no invasivo. Y las técnicas focales o más localizadas, como es el Doppler, la oximetría cerebral o PTIO2, la microdiálisis y la oxigenación tisular. En lo sistémico vamos a tener las variables de presión arterial, la saturación, la glicemia y la temperatura. Esto ya es en sí el monitoreo multimodal, ¿no? Siempre el gol estándar va a ser el PIC, ya sea intraparenquimal y mucho mejor el intraventricular. El gol estándar de la presión intracraneal es el monitoreo de PIC intraventricular. Después tenemos la presión tisular de oxígeno, que los valores deben de estar de 23 a 35 milímetros de mercurio. Tenemos la temperatura cerebral, que muchas veces va asociado con el PIC. Los catéteres de PIC también vienen para monitorizar temperatura cerebral. Ahora también tenemos otro monitoreo invasivo, es el bulbo de la yugular, ¿no? Que me va a decir si el paciente, cómo está, si está utilizando o no el oxígeno que llega a través del flujo sanguíneo cerebral, ¿no? O si de repente
necesita más demanda, si no lo está usando, o si los valores están normales. El electroencefalograma para ver la actividad eléctrica del cerebro. Este es el BIS para ver los niveles de sedación, ¿no? Y el Doppler transcranial que mide velocidades en las arterias para ver el flujo. Este tipo de monitoreo se usa para ver si hay vasoespasmo o también si hay hipertensión endocraniana, ¿no? Hace una fórmula indirecta y según el IP me dice si tiene hipertensión endocraniana. Eso se usa bastante cuando tenemos pacientes con hemorragia subaracnoidea que no todos los días van a bajar a un angioten o una arteriografía para ver si tienen vasoespasmo. Entonces le hacen todos los días Doppler transcranial, ¿no? Para decir que mi paciente tiene vasoespasmo, las velocidades tienen que estar aumentadas, tienen que ser más de 120, ¿no? En la arteria cerebral media. Este es el monitoreo de PIC. Este es el monitor Raumedic. Hay diferentes tipos de monitores. Camino, o Natus, o nosotros tenemos en nuestro servicio el Raumedic, que te da las variables de presión intracraniana a nivel numérico y también a nivel gráfico, que es lo que más nos importa, las ondas. Te da la temperatura cerebral y un índice de amplitud de onda, que esto me dice cómo está la compliance o la distensibilidad del cerebro. La PIC se maneja según las guías de Brain Trauma Foundation, menor a 22 milímetros de mercurio, ¿sí? No debe exceder esos valores. La temperatura cerebral normal es hasta 37,5. La pica o índice de amplitud de onda no debe superar los 5. Si es mayor a 5, significa que hay un problema de compliance dentro del cráneo. Entonces, este monitor tiene para que apretando esta tecla pase a esta modalidad donde yo voy a poder visualizar las ondas, que es lo que en sí más me importa. No me debe importar tanto el valor, sino la morfología de las ondas, donde las ondas de la presión intracraneal deben ser de esta manera, tal cual los de la presión arterial invasiva. P1, que es la entrada de la sangre a la vasculatura cerebral, P2, que es cómo se distribuye esta sangre en la vasculatura cerebral, y P3, que es el cierre de la válvula aórtica. Si hay resistencia, si hay edema, si hay vasoespasmo, pues para que esta sangre que ha entrado se redistribuya, va a haber resistencia. Por eso es que esta P2 aumenta, ¿ya? Eso es una onda patológica. Lo normal es que P1 sea mayor que P2 y P2 mayor que P3. Entonces acá vemos P1, P2 y P3. Y así que a pesar de que esto me diga que tiene 11,7, esto en cualquier momento se va a alterar. Porque miren cómo está la compliance. Entonces, ¿qué vamos a monitorizar? El valor absoluto es cierto, pero más me va a importar el registro continuo de las ondas, ¿ya? La onda de pulso intracraneal y también la temperatura. Por ejemplo, miren acá. Una PIC de 3, la temperatura 36,8 y esta onda sí aparentemente está normal. P1, P2 y P3 casi no se nota. Este es de otro tipo de monitor, este es Camino. Sí se puede deducir la PPC, que la PPC viene a ser la PAN menos la PIC, pero para eso necesitamos un cable que vaya al multiparámetros para que en el multiparámetros salga la PPC. Ya vimos las ondas de PIC. Acuérdense, cuando vean esta figurita del lomo de camello, es que la complacencia está disminuida. Acá vamos a ver más morfología de las ondas. P1 es esta, la entrada de la sangre. Representa el latido arterial sobre los plexos coroideos y refleja el flujo cerebral. Es una amplitud consistente, ¿ven? P2 es la onda de marea, es la presión en el parénquima y en el LCR. Así es. ¿Qué debería ser? Tener una bajada normal. Refleja la distensibilidad cerebral y es un indicador precoz de hipertensión endocraniana. Por eso es que cuando ponen un monitor de PIC,
A lo que se van de frente es a mirar las ondas. ¿Y a quién buscan? A esta onda, a la P2, para ver cómo está. Si está de esta manera, quiere decir que yo voy a tener más cuidado en mi paciente. Voy a tener que ser más estricta en el cumplimiento de las medidas de neuroprotección, porque este paciente ya tiene la complacencia disminuida. ¿Sí? Entonces, P3 es la onda dícrota, que se cierra la válvula aórtica y representa el latido venoso de las venas yugulares sobre las corticales. ¿Ven esta figura del lomo de camello? ¿Ven cómo P2, o sea, la resistencia es tanta que ha vencido a la entrada de la sangre, ¿no? O a la sangre que late en el plexo coroideo. Pues miren cuánto dice. Sí, dice 5 milímetros. Pero 5 milímetros a expensas de qué. Puede ser que haya mayor drenaje del SR, que por ejemplo, este paciente esté recibiendo un antiedema y el volumen del parénquima cerebral ha disminuido, pero eso es transitorio. Miren cómo están estas ondas. Hay diferentes tipos de catéteres, los intraparenquimales y los intraventriculares. El intraparenquimal no me va a permitir drenar, solamente me va a controlar la PIC y la temperatura. Y este de acá, el intraventricular, se dice que es el gol estándar. Uno, porque mide la pica a nivel del líquido, el del LCR, ¿no? Que como es el líquido me va a dar una idea de cuánto es la presión global a nivel cerebral, porque es un fluido y me permite también evacuar. Eso es la ventaja de este tipo de catéteres. Si la PIC se eleva, pues dreno 5 a 10 milímetros de LCR para poder disminuir esa crisis o ese pico de hipertensión endocraniana. Ahora, cuando yo uso ese tipo de catéteres, si mido la PIC, el drenaje tiene que estar cerrado. No puedo medir PIC y evacuar. Cuando mido, eso tiene que estar cerrado. Y si la indicación es de que esto esté abierto, pues a la hora de medir la PIC, cierro para tomar una medida real. Porque no se puede medir algo que tiene una fuga. Tiene que estar el sistema cerrado. ¿Y cómo lo reconocen? Cuando les dicen, licenciado, licenciado, voy a poner un catéter de PIC por esta Y. El que tiene la Y es el que es intraventricular. Ahora también se clasifican de acuerdo al mecanismo. ¿Por fibra óptica o por microchip? Fibra óptica es el Natus y el Codman, y microchip es la tecnología de Raumeric. Ahora, ¿qué pasa si no tenemos ese tipo de catéteres? También si nuestro paciente tiene un drenaje ventricular externo, pues se puede colocar un transductor y hacer la medida. ¿Sí? Igual, para hacer la medida con ese tipo de sistema, cerramos para la evacuación del LSR y ya solamente va a estar directo para la medición. ¿Dónde se pone el transductor? A nivel del cero del sistema del DBE, que tiene que coincidir con el conducto auditivo externo para tener una medición precisa. Este es el cero, así como hay eje flebostático para la presión arterial invasiva, el eje flebostático para la medición de la PIC va a ser el conducto auditivo externo. Para eso tenemos que tener una reglita de nivel. Ahora, ¿cuáles van a ser las intervenciones de enfermería? Desde que se pone, desde la preparación, la inserción, los cuidados y el monitoreo. Entonces, vamos a participar en la inserción del dispositivo preparando el material, ¿no? El monitor tenemos que fijarle las alarmas, ¿no? Porque el monitor es para que te ayude a ti, que te avise de que algo está pasando, de que hay algo que no está normal. Muchas veces nosotros estamos muy ocupados y si no seteamos la alarma, no vamos a poder acudir oportunamente a ver qué es lo que está pasando. Entonces, va a poner, mientras el médico va haciendo la preparación, va insertando el catéter, pues yo voy poniendo los límites en la alarma del monitor. Como les decía, ya se ha extendido el valor de 22, así no sea la hipertensión por tipo traumático. ¿Sí? Debemos también tener cuidados en la zona de inserción, evitar acodaduras y tracciones porque el material interno es fibra óptica o es un microchip, la cabecera es siempre 30 grados desde la colocación del sensor.
Ya todo paciente neurocrítico o con injuria cerebral, la cabecera no debe ser menor a 30 grados y haber siempre alineación mento-esternal, porque si no se apoyan las yugulares y vamos a dificultar el retorno venoso yugular. Y si ponemos un transductor de agua para medir la PIC, hacemos cambio postural, pues tenemos que volver a calibrar el cero. En cuanto a la saturación del lóbulo yugular, este monitoreo ya se dejó de usar porque si cuando se usaba la fibra óptica, una que era muy costosa y dos, que también el deterioro era solamente hasta los 5 días, ya nos duraba el catéter. También se puede poner un catéter venoso central de forma así, retrógrada, no hacia la cabeza, pero el monitoreo ya no va a ser constante, va a ser intermitente. Entonces, al momento de tomar las muestras, tiene que ser muy lentamente, a razón de 1 mililitro por minuto, para que no nos salga contaminado. Ahora, estos son los valores normales del bulbo y el la yugular. La saturación normal era entre 55 y 75, ¿no? Isquemia era cuando ese porcentaje era menor de 55, quiere decir que le faltaba oxígeno a ese cerebro, y la hiperemia cuando era mayor de 75, que podía ser por edema cerebral, ¿no? O por congestión vascular cerebral. Esos eran los valores. ¿Ve? Este estaba el valor de la normalidad acá, de 60 a 75, pero eso no significaba que, como es una medida global, podían pasar desapercibidas zonas de isquemia a nivel focal. Y entonces, como que tampoco no era tan, había que, como se dice, saber interpretar los valores. Por ejemplo, cuando el paciente estaba en isquemia grave, ya era menor a 45 y ya comenzaba el metabolismo anaeróbico. Entre 50 y 60 había aumento de la extracción, pero era compatible con isquemia leve. Y muchas veces cuando el paciente convulsiona o hace fiebre, miren cómo aumenta el consumo de oxígeno cerebral. Ahora tenemos otro tipo de monitoreo, que es el Doppler transcranial, que eso lo hace el personal médico, ¿no? ¿En quienes se usa más? En los pacientes con hemorragia subaracnoidea, para ver si las velocidades están aumentadas y ver si el paciente tiene vasoespasmo, ¿no? El Doppler transcranial mide la velocidad de flujo sanguíneo en las principales arterias cerebrales, nos permite detectar el vasoespasmo. También, mediante una fórmula, se puede determinar la PIC. Evalúa la autorregulación y el flujo sanguíneo cerebral. Sirve para confirmar muerte cerebral si es que ya no hay flujo o hay un flujo reverberante. Ya era criterio para muerte cerebral junto con la evaluación clínica. Se monitoriza durante la cirugía, también es cierto. En cirugías de clipaje de aneurisma también van monitorizando a ver si después del clipaje, cómo está el flujo, ¿no? En la parte posterior al clipaje. Es un método económico no invasivo y en tiempo real, pero es operador dependiente. La temperatura cerebral también es otro parámetro sumamente importante y que está a nuestra mano y que es nuestra obligación mantener al paciente en normotermia, ¿sí? La temperatura cerebral, como les decía, se puede determinar a través del catéter de la PIC. ¿Y por qué yo no debo, ni bien vea que mi paciente ya está con 35 axilar, yo ya sé que mi gradiente es 0,3 de 0,5 más a nivel cerebral? Entonces, intensificar las medidas, ¿no? Hacerle sus medios físicos o el agua helada por sonda, el cloruro endovenoso. Si está estable, ponerle, y está indicado, pues se le puede poner un antipirético, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces hay pacientes que son tan lábiles o están con los vasopresores a altas dosis y ponerle un metamizolo los desestabiliza, ¿no? Entonces, acuérdense de este gradiente sistémico de 0,3 a 0,5. Y la temperatura cerebral no debe exceder a 37,4. En cuanto a la pupilometría, ese también es un tipo de monitoreo que está avanzando gratamente.
en muchas partes de Latinoamérica, porque es una tecnología que también es cara, pero ya varios hospitales a nivel nacional ya lo tienen. ¿Y por qué? Porque como les decía, hacer una tomografía en muchos hospitales es difícil. Muchas veces hay que eh, trasladar al paciente fuera de la institución porque no hay tomógrafos en los hospitales. Entonces, la pupilometría me sirve como para hacer un screening. ¿Qué paciente está en riesgo de presentar hipertensión endocrinal? Entonces, este paciente lo voy a priorizar, le voy a hacer a tramitar su tomografía, ¿no? Entonces, esta en la pupilometría permite una exploración precisa a través de una cámara digital con luz de infrarrojos. Toma 39 imágenes por segundo que se transforman en una gráfica y en un número, o sea, 39 disparos por segundo. Pero no se puede usar en pacientes que tengan trauma ocular o antecedentes de cirugía porque evalúan la pupila, pues no, no tienen en cuenta el reflejo consensual. Con la linterna, ustedes podían evaluar si había reflejo consensual, pero con la pupilometría no se puede porque evalúa ojo por ojo, ¿sí? Detecta hipertensión endocraniana antes que el monitor. ¿A través de qué? De este índice que se llama NPI, que tiene tres rangos. Menor a 3, el NPI significa que ya es anormal, que ese paciente algo está desarrollando, muy probablemente hipertensión endocraniana. De 3 a 5 es normal y 0 es no reactivo. ¿En quién se encuentra 0? En los pacientes post-PCR, ¿sí? En los pacientes que ya están en muerte cerebral. Entonces también me sirve como un criterio para confirmar es una muerte cerebral. Menos de 2 ya es un mal pronóstico y 0 es muerte cerebral. También se hace cada 4 horas o dependiendo de la necesidad de evaluación. ¿Y dónde es que toma la información? Ese cartucho es el que tiene como un chip que se monta en este círculo del pupilómetro, ¿no? Y acá me va a decir derecho, izquierdo y evalúo. Aprieto, tal cual si fuera el lente de la cámara fotográfica, captura la pupila, ¿no? Espera unos 3 a 4 segundos y me va a dar el valor numérico. Todos esos valores de acá. La pupilometría también la pupilometría es costosa. Este cartucho de acá, dependiendo de la marca, sirve para 180, 160 disparos. Entonces, como es imposible que un cartucho sea para un solo paciente, entonces se puede desinfectar y se usa para varios pacientes, ¿no? Ahora vamos a ver otro tema asociado, que es los cuidados de drenaje ventricular externo. Eso también es frecuente encontrar pacientes con DBE, ya sea en los servicios de emergencia, de recuperación o en las UCIs, ¿no? Y también en hospitalización, porque el drenaje ventricular externo es una medida de salvataje para la hidrocefalia hipertensiva, ¿no? O también para corrección de fístulas. Entonces, este sistema va a permitir la salida del SR a partir de un catéter que está localizado en el ventrículo lateral, ¿no? Sobre todo en el asta frontal de los ventrículos laterales y se conecta a un sistema externo de drenaje. ¿Para qué se usa un DBE? Uno, para monitorizar la PIC. ¿Se acuerdan del PIC intraventricular? Pues esa Y que salía es para conectar un DBE. Resuelve la hipertensión endocraniana secundaria hidrocefalia por TEC, HCA, encefalitis, tumores y en el postoperatorio de cirugías de fosa posterior o disfunción de una válvula. Quiere decir que ese paciente se ha deteriorado por una hidrocefalia obstructiva. Es muy frecuente en las hemorragias aracnoideas porque el ventrículo se llena de la oximoglobina y de todos los productos de la degradación de la sangre que ha habido producto de la HCA y se obstruyen las vellosidades aracnoideas donde se reabsorbe el LCR. Entonces se produce una hidrocefalia, ¿no?
o en caso, por ejemplo, de tumores del tercer o cuarto ventrículo, donde también hay obstrucción del drenaje del LCR. O muchas veces vienen pacientes adultos mayores que son portadores de válvulas o pacientes jóvenes, ¿no? Que también son portadores de válvulas y que la válvula está disfuncionante, ya sea por una infección o porque de repente ya es sobre todo porque ha habido contaminación. Cuando el LCR se contamina, entonces aumentan las proteínas y produce obstrucción de las válvulas, ¿no? También sirve para administración de tratamiento intratecal y cierre de fístulas o no, que ha sido complicación de una cirugía, por ejemplo. Esas son las partes del drenaje ventricular externo. Este catéter de silicona que tiene pequeños orificios, desde la punta hasta la primera seña son 5 centímetros, de acá hasta la segunda seña son otros 5 y de acá hasta la tercera marca son otros 5. Entonces es importante conocer cuál es la altura a qué nivel está la contrabertura, ¿no? Para saber si este catéter se ha desplazado o no. De repente yo lo recibo de recuperación a ese nivel de la marca y en 2 o 3 días, ¿no? Esta marca está pues mucho más afuera. Quiere decir que esto se ha desplazado, lo que puede ser frecuente. El sistema colector, ¿no? Acá se va a depositar el LCR, generalmente tienen capacidad para 55 milímetros y el punto rojo me indica el nivel de evacuación. Si el médico me dice, licenciada, por favor, póngalo a 8 centímetros de agua, entonces este punto tiene que estar en 8, ¿no? Para eso vienen adheridos a esta tabla. La bolsa colectora, que lo ideal es que sea descartada cuando llega a las 3/4 partes de su capacidad, y si no, pues se limpia, se desinfecta con alcohol, se evacúa y se vuelve a poner. ¿Bien? ¿Cuándo se cambia? Cuando alcanza los 3/4 partes del volumen total. Ahora, ¿cuáles son los cuidados que vamos a tener con el drenaje ventricular externo? Siempre se recomienda que en las instituciones donde todo está protocolizado, desde la inserción hasta el retiro, se ha visto que tienen las menores tasas de infecciones asociadas al DVE. Porque el DVE, ¿cuál es el mayor riesgo? La infección o ventriculitis. Entonces, en aquellas instituciones que ellos se dieron cuenta que algo tenían que hacer porque sus tasas de ventriculitis eran altas, comenzaron a practicar o a instalar bandes o protocolos, desde la inserción hasta el retiro. Quiere decir que todo manejaban con checklist, cómo iba a ser la preparación del paciente para sala, cómo iba a ser la manipulación, con la curación, todo con checklist para que todo el mundo haga los mismos pasos y con esos disminuyeron notoriamente las tasas de infecciones asociadas al DVE. La curación debe hacerse cada 48 horas con solución fisiológica y clorexidina alcohólica, dejando un parche oclusivo. Bueno, la curación primera debe hacerse a las 24 horas después de la inserción para retirar todos los restos de sangre, ¿no? Producto de lo que ha venido de sala de operaciones, y de ahí en adelante pueden hacerse solo cuando sea necesario. Pueden ser cada 4 días, lo menos posible manipular la zona de inserción, salvo que el parche esté sucio o se haya despegado, ¿sí? Eso sí, se recomienda hacerlo con clorexidina alcohólica y solución fisiológica, pero siempre cubrir, dejar un parche oclusivo. Tenemos que estar mirando las características del LCR y cuánto drena. El tope es 20 mililitros por hora. Por eso es que si estamos en UCI, podemos tener el tiempo de hacer o de registrar cuánto es el débito por hora. Se debe de cerrar para el transporte, movilización y luego de la administración de tratamiento intratecal. Quiere decir, para hacer el confort, si mi paciente va a comer y necesito subirlo más, pues lo cierro, ¿no? Levanto la cama a 90 grados y vuelvo a abrir, porque el drenaje es para que esté funcionando. Solamente lo cierro momentáneamente hasta volver a
hacer que el cero o la llave del drenaje coincida con el conducto auditivo externo de mi paciente y luego lo vuelvo a abrir. Se debe evitar humedecer el filtro de aire del sistema que está en la parte superior. Ya hemos hablado sobre el vaciado de las 3/4 partes de la bolsa colectora. Y ante cualquier cambio de la cabecera se debe volver a cerrar el sistema. Eso es lo que yo les decía. El cero coincide con la llave de 3 vías del mismo. Vamos a ver acá. Esto. Acá hay una llave. Esta llave tiene que coincidir con el conducto auditivo externo de mi paciente. Así esté en 30 grados, en 45 grados, en 90 grados, esta llave siempre tiene que estar en un perfecto horizontal con este conducto auditivo externo. ¿Por qué? Porque este es el eje flebostático para este tipo de drenajes y está a nivel del conducto auditivo externo que coincide anatómicamente con el foramen o agujero de Monroe, ¿no? Entonces, en el agujero de Monroe, este va a ser mi punto flebostático para el DBE. Entonces, acá, en este caso el paciente está echado, de repente le van a poner un catéter venoso central. Entonces, no hay necesidad que yo lo cierre, simplemente bajo y lo igualo, lo nivelo. Esta llave coincide con la regleta que está en cero y tiene que estar acá, a nivel del conducto auditivo externo. Acá vamos a ver en la forma práctica. Tengo que tener en mi servicio una regla de nivel. Acá está la llave que coincide con el cero de esta regleta y veo que la burbuja, ¿no?, está en el medio y tiene que coincidir con el conducto auditivo externo. Los tres en una perfecta horizontal. Otras usan otro tipo de nivel, pero es la misma técnica. Si el paciente está en 30, ese paciente, por ejemplo, estará en unos, ya supongamos que esté en 30 grados, igual, así esté en 30 grados, pongo mi regla de nivel, conducto auditivo externo, tiene que coincidir con la llave, y si necesito medir la PIC con transducción de presión arterial, entonces acá cebo o purgo este transductor, lo conecto al mismo nivel de la llave y hago la medición. ¿No? Cierro para el paciente, ¿no? Para el drenaje y abro para medición. Esto se hace con el monitor multiparámetros. ¿Cuáles son las complicaciones de tener un drenaje ventricular externo? Hemos dicho que la infección. Segundo, la hemorragia, el desplazamiento del catéter, la obstrucción y el colapso ventricular. ¿Y por qué es el colapso ventricular? Porque no equilibré o no nivelé mi drenaje ventricular, ¿no?, a nivel del conducto auditivo externo con mi llave. ¿Qué pasa, por ejemplo, si el paciente va a almorzar o va a tomar sus alimentos y yo le levanto la cama y el drenaje se queda abajo? Entonces, esto es como un sifón, es como eh, ejerce mucha presión negativa. Entonces, el paciente está bien sentado y el LCR está que gotea, 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 gotea. ¿Y qué se va a producir? Colapso de los ventrículos. Por eso, el paciente puede estar comiendo muy bien, pero con su DBE nivelado, ¿no?, y abierto para que siga haciendo su función. Esa es otra complicación en el desplazamiento del catéter. Miren, ve. Acá, este catéter, por lo menos acá están los dos puntitos. Quiere decir que hasta acá son 5 centímetros y ese catéter quiere decir que está fuera de su lugar. Si no está en piel, pero está bien cubierto. ¿Ven? Por eso es que es importante hacer la curación, una buena curación que no necesite estar manipulando, pero que me permita ver el sitio de salida del dren. Ese dren, por ejemplo, ya está demasiado adentro. Para eso sirven las tomografías, para cuando está muy adentro, ellos retiran un poquito el DBE y después es otra vez tomografía. Pero sirve para verificar la posición del catéter.
Acá, por ejemplo, es lo que les decía, si no tenemos para hacer, miren cómo en este caso sí tenía él para hacer PIC, pero el médico también quería que se le haga este tipo de medición para confrontar si los valores eran iguales, ¿no? Entonces, ¿qué se hizo? Miren, ven cómo el cero está a nivel de la llave, ¿no? Entonces, se supone que estos dos tienen que estar a nivel del conducto auditivo externo de nuestro paciente. Miren, entonces, acá está cerrado para la medición y está abierto para la evacuación. Pero si yo quiero solamente medir, entonces cierro para la evacuación y abro para la medición, ¿no? Pero no puedo medir la PIC con esto abierto, porque habría una fuga y el valor me va a salir falso, ¿sí? Este debe estar a nivel más 10, miren, ve, nivel más 10. Si voy a ir a un examen auxiliar, entonces esta bureta la debo de evacuar. Así como está acá, cierro, ¿no? Acá, de acá viene la cabecita del paciente y abro estos ganchos y me voy a tomografía o al examen diagnóstico con la bureta vacía. Porque en la parte superior hay un filtro de papel y si eso se humedece, ya se va a perder la presión de acá dentro del sistema, del tubo colector. ¿Ven? Acá ya queda vacío. Una vez que la bureta queda vacía, vuelvo a clampar y ya está nivelado el paciente en la cabecera para poder nivelar el DBE. También me sirve para administración de medicamentos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si mi paciente ya lamentablemente hizo una ventriculitis? Entonces, además del tratamiento sistémico, van a indicar medicamentos por vía intratecal. Para eso, debo de proporcionar a la parte médica todas las medidas de bioseguridad, ¿no? Todo el EPP completo. Se debe extraer la misma cantidad del volumen que se instilará y se prepara siempre en pequeñas cantidades, en jeringas de 3, en jeringas hasta 1 centímetro puede ir el antibiótico y de 3 o de 5 para limpiar y para que asegurarse que el antibiótico llegue hasta el sistema ventricular. Entonces, si yo preparo mi medicina, supongamos en 4 milímetros, debe de sacar 4 milímetros, ¿no? Para que no haya aumento de volumen. Se cierra una vez que se ha puesto por 1 hora y se avisa cualquier signo de alarma. ¿Cómo debe ser ahora la curación? Que también eso nos compete. Miren, no puede haber un paciente que tenga el DB así, con entre los cabellos y así totalmente desprotegido. ¿Ya? Por eso es lo que le digo, es tan importante los bundles. No, si en sala de operaciones o el bundle dice que para poner un DB debe rasurarse, por ejemplo, 5 centímetros alrededor de la zona y todos lo manejarían, esto no sucedería, ¿sí? Pero si cada uno actúa por su cuenta, uno le rasura o le recorta el cabello, otro no. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Recortamos acá alrededor un espacio de manera que nos permita esto, aislarlo y poderlo fijar con un tegadel transparente, ¿no? Con un apósito autoadhesivo transparente y ver de paso también si supura o si está enrojecido o no. Este es el caso de otra paciente donde sí se cumplió el recorte de cabello y se pudo aislar. Miren, estos son imágenes de cómo en un hospital de Inglaterra manejan la colocación de sus sistemas de PIC. Miren, hacen la preparación con esta clorexidina que es para sala, le ponen campos estériles transparentes y la zona de inserción hay un parche de clorexidina y todo esto ha habido recorte de cabello. ¿Ven? Aquel DBE, ese DBE que es de naranja, significa que está impregnado con antibiótico. Ahora, ¿qué pasa cuando ya el DBE ya cumplió su función, ya cumplió sus días y se está pensando en el retiro, ¿no? Entonces,
Hay dos maneras de hacer el retiro. Uno, o cierran definitivamente las llaves, tanto la proximal como la distal. Bueno, esta sería la llave proximal. La proximal, el antibiótico se pone por la parte proximal, lo que va más cerca a la cabeza del paciente, y esta es la parte distal. La parte distal es donde está acá la llave, ¿no? La llave que está acá en la regleta. Acá tenemos un clamp, por ejemplo, que nos permite cerrar el drenaje también. Entonces, cuando el médico nos indique cierre el sistema, se va a cerrar de todas las llaves, proximal y distal. ¿Ya? Se comunica y se registra. Porque yo puedo ver acá la llave cerrada, me alarmo, digo, uy, lo voy a abrir. Pero eso no era el plan de trabajo. El plan de trabajo era que todo se cierre y se cierran absolutamente todas las llaves y se pone en el cártex. Cerrado desde tal hora por indicación de médico tanto, ¿no? Porque no es que se va a quedar así cerrado. Vamos a tener que ir a control tomográfico para ver si dilató o no dilató. Hay otra manera también de hacer el destete, que es subir gradualmente. Quiere decir que si yo subo el nivel, ¿no? Y la hidrocefalia ya está resuelta, entonces no va a haber, el drenaje va a disminuir, ¿no? Y después de que ha estado cerrado 24 horas, por ejemplo, bajo control tomográfico para ver si los ventrículos se dilataron o si sigue igual. Si se dilataron, quiere decir que ese paciente todavía necesita el DBE. Pero si siguen igual y el líquido está limpio, entonces se piensa en programar a ese paciente para sala de operaciones, para una, ya no una DBE, sino una DBP, derivación ventrículo peritoneal. Siempre se cierra, se anota en la sábana de enfermería o en las notas o en el CARDEX a qué hora se cerró, y también puede ser que, como hemos estado hablando, que haya cambio de nivel. Si estaba a nivel, por ejemplo, más 5 más o menos acá, te digan, no, ya no, los ventrículos se han colapsado mucho, súbalo el nivel. A mayor altura, menor drenaje. Mientras más abajo esté, va a drenar más, y mientras esté más alto, el drenaje va a disminuir. Entonces, si los ventrículos se colapsaron, lo lógico es que esto se suba para que el drenaje disminuya, ¿no? Y tiene que estar también anotado a qué hora fue ese cambio de nivel. Vigilar el estado de conciencia de pupilas y una tomografía, ¿no? Algunos dicen a las 12, otros a las 24 horas, ¿no? Siempre cuando hay destete del DBE se cierra o se sube el nivel, vamos a tener que estar más vigilantes de que ese paciente no haya una caída en la escala de coma de Glasgow, que no haya ni sucorio. Y al retiro, vigilar si hay fugas por el sitio de sutura. Bueno, muchísimas gracias y estoy en espera de sus preguntas. Muchas gracias, licenciada, por su brillante exposición. Estimados participantes, ahora damos paso a la ronda de preguntas. Pueden escribir en el chat o pueden prender su micrófono. La licenciada Floyda pregunta, ¿cada cuánto tiempo se realiza el recambio del DVE? Ya, eso es de acuerdo. Para comenzar, no es cada 5 días ni 7 días. Eso es de acuerdo a cómo vaya evolucionando el paciente, ¿no? Por ejemplo, mientras se retire lo más antes posible es mejor. En general, el drenaje suele estar 7 días hasta que se resuelva la hidrocefalia, en general, ¿no? Por eso es que ya conforme van pasando los días, ya los médicos van viendo si lo van a cerrar o si le van a subir el nivel. Pero no es que cada 5 días lo van a cambiar así, no, no es así. Si el líquido está limpio y la hidrocefalia se ha resuelto y la parte clínica también está mejor, entonces van pensando en ya ir retirando el DBE. No, pero todo depende de cómo va evolucionando el paciente. Pero en general más de 7 días no debe de estar, porque mientras más días esté, mayor
riesgo de que se colonice y que se infecte. Por eso es que la zona de salida tiene que estar bien limpia. La primera curación a las 24 horas después de que sale de sal. Y de ahí ya no es necesario estar curándolo diariamente. Ya según lo que ustedes protocolicen, puede ser cada 4 días. Esto tiene que ser de preferencia. La zona alrededor de la salida del bebé tiene que estar pues con el recorte de cabello, sino cómo se va a adherir o cómo vamos a poder aislarlo, ¿no? Ya sea con el Tegader o el apósito autoadhesivo transparente es mejor para poder visualizar cómo está esa zona de salida. Pero que te diga que cada 7 días, más de 7 días de preferencia no debe de estar. Y eso también tienes que estar reportando en tu sábana donde tienes los invasivos, ya van tantos días de DVE y todo para que vayan, ¿no? Se vaya pensando en qué se va a hacer con ese drenaje. No sé si contesté tu pregunta. Listo. Siguiente pregunta. Mary Helen Collin. En todos los casos de colocación de después del retiro se coloca el DBP. No, 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 no. Es de acuerdo a lo que el paciente necesita. Por ejemplo, hay pacientes que te digo, que han presentado una hemorragia soranoidea con hemoventrículo importante y estaban haciendo hidrocefalia, entonces a ellos les pusieron su DB. ¿Ya? Y cuando le destetan la tomografía, le destetan, ya pasaron varios días, destetan, ¿no? Cierran o van subiendo el nivel y en las tomografías de control ven que no ha dilatado. Entonces ese paciente no amerita una DBP. Pero si ven que si ese paciente, cuando cierran el DBE, ¿no? Y hacen varias tomografías, bueno, ya no dilató mucho, ya, bueno ya lo retiran. Pero a los 2 días hay deterioro y ven que ha dilatado, ¿no? Entonces ahí ponen o dren lumbar, que también es otra opción, el dren lumbar, o ponen una DBP. Pero tienen que ser de acuerdo a cómo está la patología que tiene el paciente, ¿no? Otra cosa que preguntó la compañera anterior, ¿cuántos días está? Supongamos que ese paciente está con un DBE y ya van 7 días, ¿no? Y todavía lo amerita, puede pasar a un tren lumbar para solucionar la hidrocefalia. O a veces de repente en esos 7 días lamentablemente se infectó y necesita tratamiento intratecal. Retiran el DBE y ponen un tren lumbar y por ahí ponen el tratamiento intratecal. Pero no todos los pacientes con DBE van a ir a DBP. No. Muchas Solo si gracias. continúan haciendo hidrocefalia. Muchas, ¿Cuándo pasan a DBP? Cuando siga haciendo la hidrocefalia y cuando el líquido está limpio, ya lo programan para una válvula. listo, licenciada. Tenemos otra pregunta. Cuando el LSR está temático del DVE, ¿cuáles son los cuidados? Ya, cuando es temático, hemos dicho el volumen por hora que no debe exceder los 20. Puede ser que sea un paciente que tenga una hemorragia soranoidea por un aneurisma que todavía no está clipado. Entonces, ahí es importante verificar si es hemático, cuántas cruces, ¿no? 2 cruces, 3 cruces. Puede ser que de una cruz pase a 3 cruces. Eso nos podría ser que el paciente haya resangrado. Mientras haya más sangre, también es cierto que hay mayor riesgo de infección. Entonces vamos a tener que extremar los cuidados, ¿no? También ese paciente a mayor sangrado, mayor riesgo de vasoespasmo. Entonces vamos a tener que estar vigilantes de que ese paciente no presente deterioro de conciencia, estar atentas a si le hicieron un Doppler, cómo están las velocidades, ¿no? A ver si el paciente está focalizando, ¿no? Si está todo en el lenguaje, de repente ahora estaba hablando bien y ahora tiene una afasia, ¿no? Entonces a mayor cantidad de sangre, mayor riesgo de infección y también mayor riesgo puede ser de vasoespasmo, ¿no? El vasoespasmo está correlacionado con la cantidad de sangre que se ha volcado en los ventrículos, ¿no? Listo, licenciada. Hay otra pregunta. En la evaluación de pupilas se puede considerar 1.5, 2.5, 3.5. ¿Esto observado por la enfermera o sería mejor 1, 2, 3?
Mira, hay ahora, he visto unas linternas que tienen como su pupilómetro, ¿no? Como su escalita fuera en el pupilómetro. Eso sería manual. Nosotros también ponemos así, cuando no tenemos el pupilómetro, porque el pupilómetro no le hacen a todos los pacientes, solo le hacen a aquellos que están en sospecha de hipertensión endocriniana, ¿no? Que están con una tomografía con cisternas comprimidas, con desviación de línea media. ¿Por qué? Porque el cartucho es caro, entonces cada disparo tiene, o sea, ese cartucho que les enseñé solo tiene para 160, 180 disparos. Entonces, son, seleccionan a los pacientes a los que le van a hacer. Pero sí, si tú le evalúas que tiene 1.5, pues tienes que ponerlo, ¿no? Porque el pupilómetro también te sale 4.7, 3.5, no te salen números exactos, no te salen 2, 3, no, te sale con milímetros, ¿no? Entonces sí sería válido. Listo, licenciada, muchas gracias. Quiero expresar nuestro más sincero agradecimiento a nuestra distinguida licenciada del día de hoy. Su claridad de experiencia y compromiso con la formación profesional han sido de gran valor para todos nosotros. Muchas gracias, licenciada. De nada, gracias a ustedes por la invitación. Hasta ahí, Espero gracias. que él haya podido satisfacer sus inquietudes y sus ganas de aprender en esta área de neurocríticos que es muy interesante. Muchas gracias, licenciada. Estimados participantes, hacemos